sobre las ciencias jurídicas y sus términos. Es decir, estamos hablando de esos preceptos básicos que se tienen sobre el derecho y las ciencias jurídicas. Ya hablamos de algo en específico, ¿verdad? Ya no es un concepto aislado, sino prácticamente estamos hablando del concepto jurídico, del concepto de las ciencias jurídicas o del derecho. De esa cuenta, estos conceptos jurídicos pues ya hacen alusión a esa representación, a esos lineamientos básicos, esas ideas básicas que tenemos respecto al derecho y a sus distintos elementos. Estos conceptos jurídicos se dividen en conceptos jurídicos especiales y conceptos jurídicos fundamentales. Cuando hablamos de los conceptos jurídicos especiales, estos conceptos solo se aplican en determinadas divisiones del derecho. Es decir, son conceptos que no van a tener significado, razón de ser o connotación en todas las áreas del derecho como tal, sino que únicamente van a tener contenido en una o en varias áreas del derecho, pero no en todas. Yo les he colocado, por ejemplo, la huelga, ¿verdad? La huelga tiene connotación en materia laboral. Cuando hablamos de la huelga, ya estamos hablando de la paralización de actividades en un centro de trabajo de parte de los trabajadores. Cuando hablamos de paro, ya nos estamos refiriendo a la paralización de labores en un centro de trabajo de parte del patrón. Sí, pero huelga y paro únicamente van a tener connotación en el derecho laboral. Por ejemplo, en derecho penal, cuando nosotros nos referimos al delito, estamos hablando de toda conducta típica, antijurídica, culpable y punible, regulada en la legislación. Sí, pero delito solo va a tener connotación en derecho penal y en algunas ramas, ¿verdad? Ya podemos hablar, por ejemplo, también en cuanto al derecho tributario, porque hay delitos eminentemente tributarios como la contrabando aduanero, defraudación aduanera, caso especial de defraudación aduanera, etcétera. Sí, también va a tener connotación en derecho de notariado, ¿verdad? Porque el notario comete delitos como puede ser falsedad ideológica, falsedad material. Vamos a ver entonces que el delito como un concepto especial tiene razón de ser en derecho penal, derecho tributario, derecho de notariado, pero no en todas las áreas como tal. Cuando nos referimos a base imponible, que es un concepto jurídico propio del derecho tributario, nos estamos refiriendo al monto sobre el cual se va a determinar el pago del impuesto. Pero es un tema, es un tópico, un concepto propio del derecho tributario. ¿Verdad? El instrumento público como tal tiene connotación solo en derecho notariado, no en todas las áreas de las ciencias jurídicas. Bien. Cuando hablamos de los conceptos jurídicos fundamentales, estos, a diferencia de los especiales, se pueden definir como aquellas nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. Es decir, que los conceptos jurídicos fundamentales son de aplicación e utilización necesaria en todas las áreas del derecho. ¿Sí? Los conceptos jurídicos fundamentales tienen sentido, tienen connotación y razón en cada una de las áreas del derecho. Por ejemplo, el mismo concepto jurídico derecho, ¿verdad? Derecho va a ser lo mismo en derecho penal, en derecho administrativo, derecho tributario, derecho notariado, derecho mercantil, etc. Sí, su significado no va a tener cambio. Cuando hablamos de persona, nos estamos refiriendo a todo ente capaz de tener derechos y obligaciones. Pero persona va a significar lo mismo en cualquiera de las áreas del derecho a la que nos estemos refiriendo. Su connotación no va a cambiar o va a sufrir, digamos, alguna modificación. Encontramos la norma jurídica, la sanción, deber jurídico, derecho subjetivo, relación jurídica, acto jurídico, hecho jurídico, etcétera, ¿verdad? Es decir, los conceptos jurídicos fundamentales
se aplican por igual en todas las áreas de las ciencias jurídicas o en todas las especialidades del derecho. Bien, estos conceptos jurídicos fundamentales reúnen tres características primordiales, ¿verdad? La primera es que son universales, es decir, estos no cambian, estos son los mismos en todo tiempo y en todo lugar. La segunda característica es que su conocimiento es generalizado, es decir, que se encuentran al alcance y al conocimiento de todas las personas. Y por último, son de aplicación necesaria, ya que como son conceptos básicos aplicables a todas las áreas del derecho, sería sumamente difícil y complicado explicar o regular un ordenamiento jurídico sin conocer estos conceptos. Por eso se dice que sus tres características son que son universales, que su conocimiento es generalizado y que su aplicación es necesaria. Estos conceptos jurídicos fundamentales se subdividen a la vez en conceptos jurídicos fundamentales formales y conceptos jurídicos fundamentales reales o materiales. En el caso de los conceptos jurídicos fundamentales formales, estos conceptos, según lo establece el autor Preciado Hernández, van a constituir elementos de la estructura lógica de la norma. Esto quiere decir que nos van a indicar cuáles son los procedimientos, los pasos o las etapas que debemos seguir para poder aplicar el derecho. ¿Sí? Y estos elementos de la estructura lógica de la norma están conformados por el derecho, la norma jurídica, el supuesto jurídico, la consecuencia de derecho, ¿verdad? Entre otros. En el caso de los conceptos jurídicos fundamentales, reales o materiales, estos prácticamente nosotros los encontramos presentes en la sociedad. ¿Sí? Es decir, tienen una existencia real y concreta, ¿verdad? Ya que estos únicamente sirven para conformar o constituir el contenido de la norma. En otras palabras, los conceptos jurídicos fundamentales formales constituyen la estructura de la norma, mientras que los conceptos jurídicos fundamentales reales o materiales van a informar el contenido de esa norma. Aquí ya vamos a encontrar nosotros el concepto de persona, vamos a encontrar, por ejemplo, el concepto de derecho subjetivo y deber jurídico, petición, acción, etcétera. Ahora ya lo vamos a ir viendo e ir desarrollando. Pero ese micrófono, licenciado. Su micrófono, Lee. Gracias, José, muy amable. También Alfredo. Decía, recapitulando, que lo importante es que los conceptos jurídicos fundamentales formales constituyen elementos de la estructura lógica de la norma. Mientras que los elementos jurídicos, los conceptos jurídicos fundamentales reales o materiales existen en la sociedad y nos van a ayudar a informar ese contenido de la norma. No la estructura, sino el contenido de la misma. De esa cuenta, el primer concepto jurídico fundamental formal que vamos a desarrollar es el concepto de derecho. Concepto pues que ustedes ya tienen algún conocimiento toda vez que el semestre anterior pues fue objeto de estudio y desarrollo, ¿verdad? Recordemos que cuando nos referimos al derecho, podemos definirlo como aquel conjunto de normas imperoatributivas impuestas por el Estado que regulan la conducta externa del hombre en sociedad y que de no observarse voluntariamente su cumplimiento, establece los mecanismos a través de los cuales asegura el mismo. Si ustedes se percatan y sin importar la definición del autor que se trate, cuando hablemos de derecho siempre debe reunir algunos elementos trascendentales, ¿verdad? Algunos elementos importantes, como es que el derecho es bilateral, heterónomo, exterior, coactivo y sistemático. Dijimos originalmente que el derecho es ese conjunto de normas imperoatributivas. Un conjunto de normas imperoatributivas, nos estamos refiriendo a que el derecho es bilateral. Frente a un derecho siempre va a existir una obligación
que le es correlativa. ¿Sí? Si vamos a vender una casa, hay derechos y obligaciones correlativos para comprador y para vendedor. Imagínense ustedes que Daniela quiere vender un apartamento. Daniela, como compradora, tiene el derecho de recibir el monto que ha pactado por el apartamento. ¿Sí? Y tiene la obligación respecto al comprador de entregar el apartamento. La persona que vaya a comprar el apartamento tiene el derecho de que Daniela le entregue el apartamento y tiene la obligación de pagarle a Daniela el monto pactado. Si se dan cuenta, siempre frente a un derecho va a existir una obligación que le es correlativa. Por ejemplo, los menores de edad. Los menores de edad tienen derecho a que sus padres les den alimento, ¿verdad? Y los padres tienen la obligación de proporcionar esos alimentos. Cuando la definición que mencionamos, dijimos que estas normas pues, son impuestas por el Estado, estamos hablando del elemento de la heteronomía. Dijimos que al hablar de la heteronomía, hacemos alusión a que las normas jurídicas son impuestas por una voluntad ajena. En este caso, por una voluntad externa, como es el Estado, ¿verdad? No nos preguntan a nosotros si estamos de acuerdo, si compartimos la idea o si nos parece justa una norma. El Estado regula la norma, nosotros debemos cumplir esa norma. Por eso se dice que es heterónomo. De la misma manera, el derecho es exterior. Por eso se dice que el derecho regula la conducta externa de las personas en sociedad. Porque al derecho únicamente le interesa regular la conducta que produce consecuencias jurídicas. La conducta interna de la persona no produce consecuencias jurídicas. La conducta que produce consecuencias es la que se materializa en la sociedad. La conducta externa del hombre, ¿verdad? Dijimos también que el derecho es coactivo o coercible, ya que prevé la posibilidad de que sus preceptos sean cumplidos o no sean cumplidos. Y al no ser cumplidos de forma espontánea o voluntaria por sus destinatarios, regula aquellos mecanismos a través de los cuales pues, va a obligar a que estas personas cumplan. Ya dijimos, si en un proceso penal se cita a un testigo o a un perito y este no comparece al proceso, para la siguiente sesión del debate o del proceso, el juez va a mandar a la Policía Nacional Civil a traer y conducir a esa persona al debate. Es decir, el juez se va a garantizar que la persona comparezca. Lo mismo sucede en el caso de aquel padre que estando obligado a pagar pensión alimenticia no la paga. ¿Sí? Este padre que no paga pensión alimenticia se va preso. La única forma para salir libre es pagando las pensiones atrasadas, garantizando el pago de la pensión presente y las futuras. Si se dan cuenta, el derecho prácticamente va acercando ese campo de libertad, ¿verdad? Y nos obliga a cumplir la norma. ¿Qué pasa si yo no pago el impuesto de circulación de vehículos antes del 1 de agosto? Automáticamente, vencido el plazo, me van a cobrar el impuesto que no pagué, me van a cobrar una multa equivalente al 100% de ese impuesto, más mora, más intereses. Sí, igual me van a bloquear el NIT para cualquier transacción que yo vaya a realizar, ¿verdad? Es decir, el derecho sí va regulando esos mecanismos a través del cuales nos obliga a cumplir. Y por último, algunos otros autores establecen que el derecho es sistemático, ¿verdad? Que se encuentra debidamente jerarquizado, se encuentra debidamente organizado entre sí. ¿Hasta acá hay alguna duda? Diego, adelante, tiene la mano levantada.
Adelante, Mercedes. Licenciado, buenas noches. Disculpe la molestia. ¿Sería tan amable de repetirme qué dijo que era sistemático? Es que se me cortó y ya no pude escribir, perdone. Recuerden que esto pues ya lo habíamos visto el semestre pasado también, ¿verdad? Ahorita solo es un recordatorio. Dijimos que es sistemático, Mercedes, porque el derecho se encuentra debidamente organizado, sistematizado y estructurado. Sí, el derecho se encuentra jerarquizado. A eso Gracias, licenciado. decimos que es sistemático. Dentro de las distintas acepciones del concepto jurídico derecho, nosotros encontramos el derecho objetivo, el subjetivo, vigente, positivo, sustantivo, adjetivo, natural, público, privado y social. Esto también, esa manera de recordatorio, ya que es un tema pues, de la unidad pasada, ¿verdad? Sin embargo, es importante recapitularla ahora porque el derecho es uno de los primeros conceptos jurídicos fundamentales formales. Cuando nos referimos al derecho objetivo, García Maynes lo define como aquel conjunto de normas o preceptos imperativos que imponen deberes y conceden facultades a las personas. En otras palabras, el derecho objetivo es el derecho tal cual se encuentra regulado. Es el derecho en letra muerta. El derecho tal cual fue creado y fue aprobado. Si ustedes toman su ley del organismo judicial, si ustedes toman su constitución, el derecho plasmado en esas normas tal cual está ahí es derecho objetivo. Es el derecho que fue formulado, regulado y aprobado, ¿verdad? Estableciendo derechos y obligaciones para las personas. Cuando hablamos del derecho subjetivo, ya hablamos de esa posibilidad de que la misma ley, la misma norma jurídica, le permita a una persona hacer o no hacer algo que está previsto en la norma, o bien exigirle a otro el cumplimiento de su obligación. Recordarán ustedes que cuando hablamos del derecho subjetivo, poníamos de ejemplo el semestre pasado, el caso de que un trabajador fuera despedido en forma injustificada. La ley objetiva, el derecho objetivo prevé que en caso de despido injustificado, el patrón no se obliga a pagar al trabajador indemnización, ¿verdad? Es decir, un salario por cada año de trabajo hasta un máximo de 10. Eso establece el derecho objetivo. Sin embargo, el derecho subjetivo ya le permite a ese trabajador que ha sido despedido de forma injusta que decida si le va a cobrar o no le va a cobrar a su patrón. Que es una decisión que la misma ley le permite tomar, ¿verdad? No es que estemos incumpliendo la norma, sino que la misma norma concede la decisión o discreción. Cuando platicamos un poquito sobre el derecho vigente y el derecho positivo, son derechos que van bastante de la mano. En el caso, pues, del derecho vigente, para ser vigente debe reunir dos. El primero de ellos es que sea creado por la autoridad que tenga esa facultad. En este caso, el Congreso de la República, ¿verdad? Es decir, que sea creado por que la norma regule eso. Y la segunda es que ha sido creada siguiendo el procedimiento establecido en la ley. Es decir, que se sigan todos los requisitos, todas las etapas, todos los plazos para su vigencia. Si reúne esos dos requisitos, estamos ante derecho vigente, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho positivo, este derecho previa, necesaria y obligatoriamente debe ser derecho vigente. No podemos hablar de un derecho positivo que no sea antes derecho vigente. El derecho positivo hace alusión a la efectividad o al cumplimiento de la norma. Entiéndase que el derecho positivo es el derecho socialmente válido, ¿verdad? Es un derecho que realmente es observado y adaptado. Yo les ponía el ejemplo, hace unos años estuvo de moda que un gobierno implementó reformas a la norma y estableció que era obligatorio que los motoristas no fueran en medio de los carriles, que los motoristas utilizaran un chaleco de un color anaranjado con franjas reflectivas,
que ese chaleco tuviera estampada la placa de circulación de la moto, que usaran casco para su protección y que el casco también tuviera la placa de la moto, la prohibición de que 2 personas fueran en moto, etcétera, ¿verdad? Esa norma es vigente porque fue aprobada por la facultad que tenía la facultad de emitirla y fue aprobada siguiendo el procedimiento establecido en la ley. Sin embargo, a la presente fecha, esa ley no es positiva. Porque hoy en día ustedes ven que las motos van en medio de los carriles, van 2, 3, 4 y hasta 5 personas he visto yo en una moto, no llevan chalecos, no llevan cascos, etcétera, ¿verdad? Es una ley vigente, pero no positiva. Esa es la diferencia. Cuando hablamos del derecho sustantivo y el derecho adjetivo, ya nos estamos refiriendo a la razón de ser de cada una de las normas. El derecho sustantivo tiene como finalidad regular derechos y obligaciones para las partes. El derecho adjetivo tiene como finalidad hacer efectivo esos derechos y esas obligaciones de las partes. Por ejemplo, el Código Civil regula que todo menor de edad tiene derecho a que sus padres le den alimentos. En el caso de que algún padre no quiera otorgar alimentos a su hijo, ya acudimos al derecho adjetivo, ¿verdad? Ya el derecho adjetivo nos indica qué podemos hacer, ante qué juez tenemos que acudir, qué requisitos debe llenar la demanda, ante quién presentamos la demanda, qué medios de prueba podemos incorporar. Entiéndase, el derecho adjetivo va a contemplar estas herramientas, esas facultades o esos procedimientos que vamos a seguir para hacer efectivos los derechos y obligaciones del derecho sustantivo. Ya, por ejemplo, si el Código Civil establece que el padre está obligado a prestar alimentos y éste no los pagare, ya vamos al derecho objetivo para demandar a ese padre, ¿verdad? Para entablar un juicio oral de alimentos, para poderle cobrar esos alimentos, ¿verdad? Para obligarlo a que pase esos alimentos. En cuanto al derecho natural, platicábamos el semestre pasado, pues que es un derecho que surge de una voluntad divina, es un derecho que es intrínseco al ser humano por naturaleza, es un derecho también que es socialmente válido y que no depende del reconocimiento de ningún ordenamiento para su validez, ¿verdad? En cuanto al derecho público, derecho privado y derecho social, prácticamente acá nos estamos refiriendo al tipo de normas que se están regulando. Hablamos de derecho público, y esto lo vamos a hablar más adelante en sistemática jurídica. El derecho público va a regular aquel conjunto de normas en las cuales interviene el Estado, pero interviene como un ser superior, como un ser dotado de autoridad. Ahí tenemos el derecho penal, tenemos el derecho tributario, tenemos el derecho administrativo, entre otros. Cuando hablamos de derecho privado, nos estamos refiriendo a ese conjunto de normas en los cuales intervienen o regulan relaciones entre particulares, es decir, entre sujetos que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Aquí en el derecho privado también puede intervenir el Estado, pero en igualdad de condiciones con los particulares. Aquí encontramos el derecho civil, el derecho mercantil, entre otros, ¿verdad? Cuando ya nos referimos al derecho social, el derecho social es una rama, pues, de nueva envergadura, es una rama que no tiene mucho tiempo en que se ha estado sustentando, pero que ya tiene gran trayectoria y connotación. En el derecho social nosotros vamos a englobar aquellas áreas del derecho que tienen un gran impacto en la sociedad, ¿verdad? Como puede ser el caso del derecho ambiental, como puede ser el caso del derecho marítimo, el derecho de familia, el derecho de trabajo, etcétera. Y estas prácticamente serían las acepciones del derecho como tal. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Lo vimos rápidamente porque, como les indico, pues ya fue una unidad que vimos el semestre pasado, ¿verdad? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, licenciado. No, licenciado. Bien. El segundo concepto jurídico fundamental formal al cual nos vamos a referir es la norma jurídica.
Cuando nos referimos a la norma jurídica, tal como ustedes lo tienen en pantalla, nos referimos que son aquellas que, formando un sistema coactivo, organizan la conducta social mediante el establecimiento de derechos y deberes. Es decir, que la norma jurídica es aquella norma de conducta exterior, bilateral, imperativa y coercitiva que regulan las acciones de las personas con la finalidad de establecer un ordenamiento justo de convivencia humana. En otras palabras, la norma jurídica no es más que la materialización del derecho. La norma jurídica es la forma en que el derecho se hace presente en la sociedad. Sí, ya habíamos mencionado que la norma jurídica o la ley es la conclusión o el producto que se obtiene luego de haber realizado ese proceso legislativo, ¿verdad? Ese proceso de formación y sanción de ley. Existe, según la doctrina, dos puntos de vista para estudiar esta norma jurídica, como un juicio normativo o como un enlace jurídico normativo. Como un juicio normativo, prácticamente pues Hans Kelsen establece que la estructura de la norma jurídica es la misma estructura que la de un juicio hipotético. Es decir, premisa mayor, premisa menor, conclusión, ¿verdad? Y establece pues que esta conclusión es el resultado de contrastar, encuadrar o confrontar la premisa mayor con la premisa menor. De la misma manera, pues Hans Kelsen establece que al momento de formular las normas jurídicas, hay dos teorías. Él en un primer momento sustenta la teoría estática y posteriormente pues da paso a la teoría dinámica. Es decir, corrige la plana y se da cuenta que el derecho no es estático, ¿verdad? Sino que el derecho es dinámico. Cuando él sustentaba la teoría estática, establece que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que determinan las conductas humanas. Es decir, que es el legislador el encargado de crear normas jurídicas, el que determina qué conductas pueden adoptar las personas en sociedad. Prácticamente con esa teoría, Kelsen lo que hacía era reducir el campo de acción del ser humano, ¿verdad? Y cargar en responsabilidad al legislador, porque le trasladaba esa responsabilidad de prácticamente pues que él pudiera o estuviera en la capacidad de prever todas las conductas de las personas. Con el paso del tiempo se da cuenta que el derecho no es estático y que no son las normas jurídicas las que van a determinar qué conductas pueden realizar las personas en sociedad. De esa cuenta, él sustenta la teoría dinámica. En la teoría dinámica, él ya establece que el derecho es un conjunto de conductas humanas y que son estas conductas humanas las que van a determinar qué normas necesitamos regular. Es decir, ahí ya abre un poquito ese abanico, ¿verdad? Porque la conducta humana es tan imprevisible que el legislador no puede prever todo. Por lo tanto, dice que el derecho va a ser ese conjunto de conductas humanas y esas conductas humanas van a ir determinando en cada momento y en cada lugar qué norma vamos a necesitar. En cuanto al enlace jurídico normativo, que es el segundo punto de vista, este es establecido por el autor Díez Picasso. Y él establece que la norma jurídica se estructura con dos partes claramente identificadas e inconfundibles. Díez Picasso establece que la norma se integra por un supuesto jurídico y por una consecuencia de derecho, ¿verdad? Que es la teoría pues que nosotros vamos a estudiar al momento de desarrollar ya la norma jurídica como tal y su estructura. La norma jurídica, le repito, según Díez Picasso, tiene dos elementos fundamentales: supuesto jurídico y consecuencia de derecho. Bien. Estas normas jurídicas tienen diversas clasificaciones. Según el sistema al que pertenece, las normas jurídicas pueden ser nacionales o extranjeras. Cuando hablamos del sistema al que pertenecen, nos referimos al ámbito territorial en que se encuentran vigentes, es decir, al país al que pertenecen o al país en donde nacen y surten efectos. Nacionales, si nacen y surten efectos en el territorio guatemalteco, y extranjeras si las normas jurídicas pertenecen a otro país, ¿verdad? Y surten efecto en otro país. Como puede ser el caso del Código de Enjuiciamiento Civil. El Código de Enjuiciamiento Civil
Es un código que surge y se origina en España y que produce efectos en España. El Código Procesal Civil y Mercantil es una norma que nace en Guatemala y surte efectos en Guatemala. Por el punto de vista de su fuente, las normas prácticamente se van a clasificar atendiendo al origen de las mismas. Estas pueden ser legislativas, consuetudinarias o jurisprudenciales. Van a ser legislativas aquellas normas que han sido creadas por órganos especiales contemplados en la ley, como puede ser el caso del Congreso de la República, ¿verdad? Que tiene como función crear y derogar normas. Una norma legislativa podría ser la ley del organismo judicial, la ley de contrataciones del Estado, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, etc. En el caso de las normas consuetudinarias y las normas jurisprudenciales, estas son reguladas en la doctrina, ¿verdad? Y establece la doctrina que las normas consuetudinarias son aquellas normas que se van a derivar de la costumbre. Es decir, que van a surgir producto de esa repetición constante de una forma de conducta. Mientras que las normas jurisprudenciales son aquellas normas que emanan de la actividad y la interpretación que realizan los tribunales de justicia de las normas como tal. En el caso de las normas totales y parciales, las normas van a ser totales o van a ser parciales atendiendo al ámbito espacial de validez de que se trate. Es decir, aquí las normas se van a clasificar según la porción del espacio en el que la norma va a ser aplicada, según el territorio en el cual la norma va a surtir efecto. Vamos a tener normas totales cuando van a surtir efecto en todo el territorio nacional y normas parciales cuando van a surtir efecto en parte del territorio nacional. Sí, recordarán ustedes, por ejemplo, los estados de excepción en época de pandemia, ¿verdad? Los estados de excepción muchas veces surten efecto en todo el territorio nacional y otras veces surten efecto en parte del territorio nacional. Si surtieran efecto en todo el territorio nacional, serían totales. Pero si el estado de excepción en específico surte efecto en un lugar en específico, sería parcial. Por ejemplo, en época del gobierno del Partido Patriota, se dictó un estado de excepción en Huehuetenango y San Marcos con la finalidad de hacer frente supuestamente a los Zetas. Ese estado de excepción era una norma parcial, porque solo aplicaba en Huehuetenango y en San Marcos. ¿Sí? En el caso de una norma total que surte efecto en todo el territorio nacional, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro Código Penal, ¿verdad? El Código Penal surte efecto en todo el territorio nacional por igual. Por su ámbito temporal de validez, las normas se van a clasificar atendiendo al lapso o al periodo en el cual estas van a estar vigentes y van a ser de cumplimiento obligatorio. Estas normas pueden ser determinadas e indeterminadas. En el caso de las normas determinadas, estas dentro de su contenido, dentro de su texto, van a indicar cuándo inicia la vigencia de la norma y cuándo finaliza. ¿Sí? En el caso de las normas indeterminadas, estas únicamente van a indicar cuándo inicia su vigencia, más no cuándo finaliza. El mismo ejemplo, los estados de excepción. Los estados de excepción, la misma ley indica cuándo inician y cuándo finalizan, ¿verdad? Porque establecen que no pueden estar vigentes por más de 30 días. Esas son normas jurídicas determinadas. En el caso de las normas indeterminadas, pues es la gran mayoría de normas existen en el ámbito guatemalteco, ya que generalmente pues las normas son de una vigencia imperturbable en el tiempo, ¿verdad? La idea es que las normas pues permanezcan vigentes lo más posible. Esto para dar mayor estabilidad al sistema jurídico. Por lo tanto, se indica únicamente cuándo inician, pero no cuándo terminan. De esa cuenta se hizo necesario regular por temas de certeza y seguridad jurídica cuando estas normas quedan sin efecto. Y para ello la ley del organismo judicial en su artículo 8 establece en qué casos la norma indeterminada queda sin efecto. ¿Quién me haría favor de leer el artículo 8
de la ley del organismo judicial? Adelante, Pamela, la escuchamos. Gracias, licenciado. La derogatoria de las leyes. Así es. Las leyes se derogan por leyes posteriores, por declaración expresa de las nuevas leyes, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes, totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior, o total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. Muchas gracias, Pamela. Si se dan cuenta, el artículo 8 lo que hace es dar un punto de partida para saber qué sucede con esas normas indeterminadas, ¿verdad? Ya que muchas veces no son dejadas sin efecto en forma expresa. Y ya nos indica algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando surja una nueva ley que regule todo el contenido de esa ley anterior, esa norma queda sin efecto. Cuando la Corte de Constitucionalidad expulsa del ordenamiento jurídico una norma porque ésta contraviene la Constitución, esta queda sin efecto. ¿Sí? Y ahí nos da los casos en que precisamente esas normas indeterminadas, que no indican cuándo finalizan sus efectos, salen del ordenamiento jurídico guatemalteco y quedan sin vigencia. Por su ámbito material de validez, las normas jurídicas se van a determinar atendiendo al asunto, a la materia o al tema de que trate. De esa cuenta nosotros vamos a tener tantas normas jurídicas como especialidades del derecho. Van a haber normas jurídicas en materia penal, en materia civil, materia mercantil, materia tributaria, materia financiera, materia administrativa, en familia, en materia laboral, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de las normas en materia penal tenemos el Código Penal, Código Procesal Penal, tenemos la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos, tenemos la Ley contra la Narcoactividad, tenemos la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, tenemos la Ley para el Fortalecimiento de la Acción Penal, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de leyes en materia mercantil o normas jurídicas en materia mercantil, tenemos el Código de Comercio, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, tenemos la Ley de Actividad Aseguradora, tenemos la Ley de Almacenes Generales de Depósito, la Ley de Libre Negociación de Divisas, tenemos la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de derecho civil, tenemos el Código Civil, tenemos la ley en materia de adopciones, tenemos la ley del RENAP, etcétera, ¿verdad? Y así, según las áreas del derecho que existan. Bien. Por su ámbito personal de validez, las normas jurídicas hacen alusión al sujeto al que la norma obliga, es decir, al destinatario de la ley. De esa cuenta, las normas jurídicas pueden ser genéricas, si son de carácter general y van a aplicar para toda la población sin distinción, o individualizadas si solo van dirigidas o van a ser aplicables a un grupo específico de la población. Un ejemplo de una ley genérica podría ser el Código Penal, ¿verdad? Porque el Código Penal aplica a todas las personas nacionales o extranjeras que se encuentren dentro del territorio nacional. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una norma jurídica individualizada? ¿Cuál podría ser un ejemplo de una norma jurídica individualizada? Adelante, Daniela. Así como cuando hacemos contratos o compramos vehículos. Está apagado su micrófono, licenciado. Gracias. Bien, el caso de Daniela es un ejemplo claro, ¿verdad? Porque en este caso, si se compra un vehículo, se compra una casa,
ese contrato solo va a afectar a comprador y a vendedor, ¿verdad? Las personas están claramente identificadas, no va a afectar a toda la población. Otro ejemplo podría ser el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, porque solo va a aplicar a los abogados, a los notarios, a los criminólogos, a los internacionalistas o a los criminalistas como tal, ¿verdad? No va a aplicar a toda la población. Erika, adelante. Buenas noches, Lic. No, solo quería participar también. No sé si agregando a lo que dijo la compañera, podría ser también el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, Eric, sí es general, porque ese no está destinado a alguien en específico, sino ese, el abanico, digamos, de efecto es amplio, aplica a toda la población por igual, porque cualquier miembro de la población que cometa el delito, automáticamente se le aplica, pero surte efectos para todos. En cambio, por ejemplo, un estado de excepción, que como es el caso ahorita del conflicto que hay en Sorolá, entre dos municipios, ese estado de excepción únicamente aplica a esos dos municipios. Esa es una norma individualizada, porque no va dirigida para toda la población de la República de Guatemala, solo va dirigida para los dos municipios que están en conflicto. Adelante, Mayan, y luego Estuardo. Buenas noches, Lic. También puede ser los contratos que uno firma cuando está laborando. Los contratos que usted firma, los contratos de trabajo, se lo van a obligar al trabajador y al patrono en específico, ¿verdad? Gracias, Mayan. Estuardo y luego Freddy. ¿Podría aplicar la ley contra la narcoactividad? La ley contra la narcoactividad es general, ¿verdad? Porque esa ley sí va destinada a toda la población. La ley sí es general en cuanto a su aplicación, que es para todas las personas que se encuentren en el territorio. Por ejemplo, el acuerdo ministerial a través del cual el presidente de la República exonera multas de X persona o de X empresa es una norma individualizada, porque solo va a afectar a esa empresa, no va a afectar a todas las demás. Sí, el acuerdo ministerial por el cual se devuelve crédito fiscal es individualizada, porque solo afecta a ese sujeto o a esa empresa, no va a afectar a toda la población, ¿verdad? Encontramos también, desde el punto de vista de su cualidad, normas positivas y normas negativas. Aquí ya nos estamos refiriendo a las atribuciones o aptitudes de cada norma. Las normas positivas regularmente van a ser de carácter permisivo, es decir, le van a permitir a las personas realizar determinada conducta. Mientras que las normas negativas van a ser restrictivas o prohibitorias. Ya le van a negar a la persona la facultad de hacer algo, ¿verdad? Permisiva podría ser el Código Civil, porque el Código Civil le permite a la persona disponer de los bienes de su propiedad, ya sea que los enajene, los vende, los venda, los presta, los alquile, los regale, etcétera, ¿verdad? Ahí le está permitiendo a la persona hacer algo. Una norma prohibitiva podría ser el Código Penal, porque las normas del Código Penal tienen como finalidad restringir el campo de acción de la persona, porque ya van regulando conductas que van a generar responsabilidad. Desde el punto de vista de sus relaciones de complementación, las normas van a ser primarias o secundarias. Aquí nos estamos refiriendo a la dependencia o independencia que exista entre normas. Las normas primarias son aquellas normas que surten efectos por sí mismas, que no necesitan de ninguna otra norma para surtir efecto. Mientras que las normas secundarias, estas no surten efectos por sí solas. Estas sí necesitan de la intervención de otra norma para producir efectos. Por ejemplo, en el tipo penal de homicidio, va a cometer homicidio quien diere muerte a otra persona. Ahí no necesitamos de otra norma. Automáticamente, con que una persona mate a otra, esa norma se hace efectiva. En el caso del matrimonio ilegal,
el Código Civil regula que aquel funcionario que autorice el matrimonio de personas que tengan prohibición para casarse va a ser responsable de conformidad con la ley. Pero el Código Civil no nos dice cuál es la sanción. Solo nos dice que ese funcionario va a ser responsable de conformidad con la ley. Por ejemplo, si yo como notario autorizo el matrimonio de 2 menores de edad, el Código Civil solo me dice que yo voy a ser responsable de conformidad con la ley. Ya necesito ir a otra norma para que esa conducta del Código Civil surta efecto. En este caso, el Código Penal, ¿verdad? Porque el Código Penal dice que el funcionario que autorice matrimonio ilegal será sancionado con prisión de tanto a tanto tiempo. Ahí ya tenemos un ejemplo de una norma secundaria, porque esa norma del Código Civil no surte efecto por sí sola, sino necesita de una segunda norma para surtir efectos. Y ya por último, en relación a la voluntad de los particulares, las normas pueden ser dispositivas o pueden ser taxativas. Van a ser dispositivas aquellas normas que pueden no ser aplicadas por voluntad de las personas. Es decir, que la misma ley va a permitir que el sujeto pueda decidir no cumplir esa norma, como es el caso del trabajador que ha sido despedido sin justa causa. La ley permite que el trabajador decida si le cobra o si no le cobra a su patrón, en concepto de indemnización, ¿verdad? Mientras que las normas taxativas son aquellas normas que van a obligar a las personas independientemente de su voluntad. Es decir, aquí no se va a entrar a ver si estamos de acuerdo con la ley, si compartimos la ley, si nos cae bien la ley, sino que la ley está vigente y tenemos que cumplirla, querramos o no querramos. Esa es la norma taxativa. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Y ojo, la salvedad, les recuerdo, es que vimos esto un poquito más rápido porque esto ya fue objeto de desarrollo el semestre pasado. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Con mucho gusto la solucionamos. Por el momento no, licenciado. Todo bien. Todo bien, licenciado. Muy bien, entonces amigos, si no hay dudas, no hay preguntas, pues lo dejaríamos por acá. Vamos a continuar la clase pues ya en el siguiente periodo. Igual si hubiera dudas, pues la pueden plantear al inicio de la misma, ¿verdad? Y solo recordarles que estén atentos entre mañana y pasado, que les voy a estar compartiendo a quienes se vayan a hacer la retrasada con su servidor, el material de apoyo de resumen para que no tengan que estudiar todo, ¿verdad? Esto en el Classroom de la retrasada. ¿Sí? Entonces estaríamos ahí, les deseo un feliz descanso, éxitos en su jornada el día de mañana. Nos vemos ya en la siguiente clase. Muy amable, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado.